Voces del corazón. ¿Buscas un espacio para entender tus emociones, sanar tu interior y encontrar dirección en Dios? Creciendo con Jesús. Voces del corazón. Tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista. Radio Mundial Adventista te presenta Voces del Corazón. Voces del corazón. Un programa creado para acompañarte en tu crecimiento emocional y espiritual, con testimonios reales, herramientas para la vida y mensajes que llenan el alma de esperanza. Voces del Corazón, una cita semanal con Dios y tu interior. Tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista. Iluminando tu vida con esperanza. Voces del Corazón. Voces del corazón. Voces del corazón. Voces del corazón. Hola, hola, querido amigo. Un saludito, Dios te bendiga. Hoy continuamos con el capítulo número 11. Buscando apoyo cuando lo necesitas. Y en este capítulo vamos a manejar una dinámica un poco diferente. Te aseguro que te va a encantar. Puedes ir compartiendo este mensaje que será de gran bendición. Bienvenido a Voces del Corazón. Hoy hablaremos sobre un tema muy pero muy importante. La relación entre nuestras emociones y la salud mental. Y cómo buscar apoyo cuando lo necesitamos. Todos enfrentamos momentos difíciles y reconocer cuándo pedir ayuda es fundamental. Acompáñanos en este recorrido y vamos a iniciar con el texto bíblico que lo podemos encontrar en Génesis en el capítulo 32 en el versículo 7. Jacob tuvo gran temor y angustia. Y así, en la voz de Johan Rivera, estaremos escuchando un testimonio que va a ser de gran bendición. Te ha hablado tu panelista Linda Maza. Ok, Linda, muchas gracias por este espacio y en este momento voy a abrir un poco el corazón a nuestra audiencia, ya que el programa se llama Voces del Corazón. Entonces quiero comentarles o contarles una experiencia muy personal, que es primera vez que la cuento. Sabemos que todos vivimos la parte del COVID-19, ¿verdad? Estuvimos, encerrados en nuestras casas, y que muchos perdieron familiares y quizás algunos no, por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero bueno, yo fui una de esas personas que perdió familiar. Yo perdí a mi papá con el COVID-19 cuando el pico estaba alto, cuando habían bastantes desconocimientos acerca del manejo de esta pandemia. Entonces mi papá muere en el pico del COVID. Él sale de la casa y nunca lo vimos más. Simplemente llegó a la clínica, le dio un paro respiratorio y de allí pues ya se lo iban a llevar para la funeraria, pero nosotros como familiares teníamos que hacer la gestión con la funeraria y todo era por teléfono. Entonces, ¿qué pasó? Yo le estaba pagando la funeraria a mi papá, pero yo me caí con un mes por todo el enredo que había con la pandemia y que todo era virtual. A mí se me pasó. Y bueno, eso me cobró factura porque en la letra pequeña dice que no te puedes caer ni un día. Cuando el carro de la funeraria estaba allá en la clínica, ¿qué pasa? Lo retiran porque yo no había cancelado. Entonces ahí se genera un problema. Y ahora es la pregunta, ¿qué hago en medio del dolor? ¿Qué hago? Entonces en mi mente surgían muchas cosas. Por ejemplo, primero me daba pena contarle a mi círculo de amigos, en este caso principalmente en donde yo me desenvuelvo, que es en la iglesia. Como que uno le da inicialmente pena, ay, qué pena pedirle a los hermanos, qué pena pedir, porque ya era algo que se me salía de las manos. Entonces, una persona muy allegada, mi suegro me dice, pero habla, es el momento en que tienes que hablar, porque nadie más lo va a hacer por ti, o sea, tú eres el que tienes que hacerlo. Entonces me lleno de valor y le digo a mi núcleo de amistad, por ejemplo, en la iglesia, y la respuesta fue de inmediato, los hermanos, su respuesta fue el de ayudar. Dieron su aporte, pero el aporte que dieron todavía hacía falta mucho, porque en esa época se debían cremar los cuerpos, y para cremarlo eso vale más en las funerarias.
Entonces todavía hace falta, creo que eran como 2.500.000 que costaba esto. Y me habían dado alrededor de 500.000 pesos y hacía falta mucho más. Entonces una prima me ayudó con la gestión en la alcaldía, también la alcaldía cubrió gran parte de eso, pero todavía hacía falta más. Entonces mandé un mensaje a un grupo de WhatsApp y bueno, hay un amigo que está en Estados Unidos, él me dice, venga, Johan, revisa ahí tu cuenta y te mandé algo. Entonces yo en medio del dolor, revisé por encima el mensaje y yo vi, bueno, 90.000 pesos más, listo, pero todavía hace falta más. Pero yo vi que los 90.000 pesos tenían un cero más y volví nuevamente, revisé el mensaje y eran 900.000 pesos. Y con esto se pudo cuadrar ya para completar el valor total de lo que costaba la cremación del cuerpo. Entonces aquí esto les dejo para que cuando ustedes pasen momentos difíciles, ustedes deben de contarle a otras personas, no quedarse callados, porque muchas veces, por ejemplo, yo que asisto a la iglesia, uno no sabe la necesidad de las personas, ¿verdad? Porque a veces uno no es adivino. Uno ve las personas sonrientes, pero quizás están pasando momentos difíciles y necesitan de una ayuda. Entonces, qué bonito sería que esa persona se acercara, hermano, qué pena, hoy no tengo para comer. Y seguramente que automáticamente se hacen gestiones para solucionar la necesidad del hermano. En mi caso, gracias a Dios, el núcleo de amistad que me rodeó me ayudó para suplir esa necesidad, pero principalmente fue Dios quien me ayudó. Muy bien, Johan, qué bonito es que tenemos un pueblo y una iglesia que ante las necesidades de nosotros acude, ¿cierto? Porque esta temática de hoy es buscando apoyo cuando lo necesitamos. Así que es levantar esa voz y decir, yo necesito ayuda, ya sea física, ya sea espiritual, ya sea emocional. Y eso me recuerda mucho el texto bíblico que lo encontramos en Proverbios 11:14. Dice la palabra de Dios, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero la abundancia de consejos está la victoria. Podemos encontrar victoria si podemos hablar con nuestros hermanos, amigos, nuestros líderes de iglesia, si podemos comunicar nuestras necesidades. Y ¿saben algo? Continuamos con otro testimonio que va a ser de gran enriquecimiento espiritual. Hola a todos, les habla Melox. Y quiero hablar desde el punto de vista de que buscar ayuda muchas veces tiene que superar un miedo que es el miedo a la vulnerabilidad. Porque abrirse emocionalmente da mucho temor, sobre todo cuando uno ha pasado por situaciones en las que tal vez lo han traicionado, no han guardado pues sus secretos, por así decirlo, sino que tal vez lo juzgan o tal vez sienten que van a tener, como le voy a dar a esa persona la oportunidad de herirme justo donde más me duele. O sea, voy a abrir mi corazón. Entonces, la verdad es que el Señor nos manda a que debemos de abrir el corazón con sencillez, con honestidad, porque la transparencia de corazones los une. Pero también debemos de ser conscientes a quién le abrimos el corazón. Y precisamente el testimonio que les tengo es de mi adolescencia, porque en ese momento de mi vida yo era una caja cerrada, o sea, yo tenía una armadura de protección que según yo era para que nadie me hiriera, y entonces pasaba por muchas situaciones más bien emocionales que nunca se las contaba a nadie, como decía Johan, sonriente, todo normal, todo feliz. Ni mi familia, ni mis amigos de la iglesia, mi red de apoyo, ni mi club al que participaba en esa época. Nadie sabía lo que yo estaba padeciendo en mi mente. Entonces estuve en un momento en mi vida que me comparaba mucho. Yo tengo una hermana mayor y ella le iba súper bien académicamente y yo pues no era ni promedio, era normal. Y entonces yo trataba siempre como de buscar la validación de mis padres, la validación de mis amigos, y esa lucha es incesante. Ustedes saben que eso es súper extenuante porque nunca se va a conseguir que todos estén felices y mucho menos a costilla de nuestra propia felicidad. Así que yo empecé a cultivar pensamientos negativos. Yo fui mi peor enemiga porque yo empecé a poner en mi mente realidades que estaban distorsionadas. Tanto así que me ponía a pensar, yo creo que es mejor o mi familia estaría mejor si yo no existiera, porque tal vez teníamos una situación económica precaria, porque tal vez no era el mejor ejemplo,
no sé, simplemente dejaba que esos pensamientos se profundizaran cada vez más. Y yo no lo sabía en ese momento, pero ahora que ya he pasado por varios años de terapia, me doy cuenta que yo estaba realmente pasando por una tristeza profunda o una depresión juvenil. En ese momento no sabía que tenía pensamientos suicidas, decir que yo no quería seguir con mi vida, que la vida sería mejor si yo no existiera, que nadie iba a sufrir si yo no estaba. Esos eran pensamientos totalmente nublados por la misma tristeza que tenía y yo no sabía a quién contarle, yo no sabía a quién ir, yo no sabía a quién acudir. En realidad no quería ir con nadie. Yo tenía mi caparazón, yo tenía mi armadura y yo no quería que nadie entrara en ella supuestamente para protegerme. Pero hubo un momento que quebró esa armadura que tenía. Y fue una vez que le pregunté a mi director de club. En esa época, ustedes saben, estaban los celulares, pues la gente tenía minutos, no todo el mundo tenía minutos. Y yo le iba a pedir a mi director de club 1 minuto a celular. Y yo le decía a él, regálame por favor, ¿me puedes regalar 1 minuto? Y yo no le especifiqué si era minuto de su tiempo o si era minuto de celular. Entonces él viene y hace lo siguiente. Toma una silla, la pone frente a otra, se sienta y dice, claro, tengo todo el tiempo que necesites. Y me muestra como quien dice, siéntate frente a mí y te voy a escuchar. Y para mí eso fue impactante, porque yo dije, alguien se preocupa por mí. Alguien quiere escuchar lo que tengo en mi corazón. No estoy sola. Y les voy a decir, no les dije nada. Yo no me senté. Yo le dije, no, era 1 minuto celular, ay, no te hubieras molestado. Pero esa imagen fue impactante para mí, porque entonces yo pude llenarme de valor y pude entender que sí le importaba a alguien. No porque a mis papás no les importara, tal vez no teníamos buenas relaciones, ya cuando uno es adolescente y rebelde a veces es pesado comunicarse. Y sobre todo porque mis padres hicieron lo mejor que ellos pudieron, pero sus barreras afectivas tal vez no ayudaron que tuviéramos buenos vínculos en esa época. Pero entonces, algo que transformó totalmente mi tristeza fue abrir mi corazón a Dios. Y un día estaba en mi cuarto y yo estaba llorando sin que nadie me viera. Y yo le decía, Señor, si tú eres real, yo quiero que tú me abraces. No sé cómo vas a hacer, pero yo quiero sentir tu presencia porque no puedo confiar en nadie. Yo había intentado suicidarme en ese momento. Yo había tomado como unos químicos. En esa época no sabía tanto de química como ahora. Gracias a Dios no tenía ese acceso a la información. Y no fue ni siquiera ni medio eficiente ese intento, pero sí lo intenté. Entonces yo no quería contarle a nadie, no quería que nadie tuviera, entre comillas, más problemas. Y entonces yo no sé cómo explicarlo, pero yo sentí en ese momento como que algo recorría mi cuerpo, sentí la presencia de Dios. Sentí que me envolvía en sus brazos y que yo ya no estaba sola. Eso fue transformador porque es algo que nadie puede contármelo, tienen que vivirlo. Y a partir de ese momento yo empecé a darme cuenta de que debía de buscar ayuda ahora con mis líderes, ahora con mis padres. Y poco a poco fui saliendo, fui rompiendo esa armadura que ya estaba oxidada. No sé si han escuchado ese libro de la armadura oxidada, en el que uno en realidad ahora ya no puede quitarse la armadura porque se oxidó y ya no la puedo abrir, ya no la puedo. Ahora, ¿cómo hago para no herirme a quitarme esta armadura? Pero creo que el Señor da herramientas, el Señor da personas y gracias a Dios hoy en día soy una persona que me dedico a ayudar a la juventud y le digo a los jóvenes, no están solos. Y cuando veo a alguien que está cabizbajo, cuando veo a alguien que tal vez no quiere hablar con nadie o cuando ponen esos reels, esas historias que son burlándose de, ay no, me quiero morir o cosas así. Ustedes saben que hoy en día eso lo toman como muy superficialmente. Yo nunca lo tomo superficialmente. Yo le doy la importancia que se merece. Y gracias a Dios he podido ayudar a muchos jóvenes que me han confesado, yo ya quería morir. Yo pensé que no le importaba a nadie. Y yo decía, no quiero que nadie pase ese momento que pasé de sentir que estoy sola, porque no estamos solos, estamos para apoyarnos unos a otros y abrir nuestro corazón, porque el verdadero amor echa fuera el temor y nosotros estamos llenos del amor de Dios. Gracias, Melos, por compartir tu testimonio con nosotros aquí en AWR Colombia. Y ustedes se preguntarán por qué hoy estaremos escuchando estos testimonios. Lo que pasa es que en la mesa de trabajo de nuestras instalaciones, hoy estamos con todos nuestros panelistas. Nos encontramos con Johan Rivera, con Melos, con Darwin, con nuestro hermano Luis Garavito, con Roxana. Y saben algo, todos nosotros, así como esperamos que ustedes puedan abrir sus corazones, nosotros también nos vamos a abrir ante ustedes.
Y saben algo, un texto que me encanta mucho es 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así como Melox estuvo contando su testimonio, porque ya es una nueva mujer. Ya ha tenido nuevos procesos, ya Dios ha encaminado sus emociones, sus necesidades, incluso sus dolores, porque Dios venda nuestras heridas. Y a continuación estaremos escuchando otro hermoso testimonio. Gracias, Linda. Y hablando de lo que mencionabas ahora acerca del versículo que acabamos de leer, en la vida el Señor utiliza ciertas situaciones para moldear nuestro carácter, para que veamos la vida desde un punto de vista diferente. Y el Señor lo que quiere lograr en nosotros es que nosotros podamos ver la vida desde el punto de vista espiritual, de que nuestra conciencia esté conectada con el dador de todas las cosas, que es Él. Y mi testimonio del día de hoy consiste más que todo en eso. Si es saliendo de pandemia, bueno, tiempito después de pandemia, mi oferta laboral, la que tenía en la empresa en la que estaba laborando, declinó. El contrato se venció, se terminó, no me renovaron contrato. Luego de eso pasaron un largo tiempo, aproximadamente unos 2-3 años, en los cuales pues yo intentaba nuevamente encajar en el ámbito laboral y enviaba ofertas, buscaba, miraba, pero nada salía. Y esto pues obviamente ya cuando uno tiene una responsabilidad con la familia, ya uno es casado, tiene hijos, esto frustra. Llega un momento en que frustra y pues son tantas emociones las cuales uno puede experimentar a lo largo de ese tiempo, pues no tener una solvencia económica estable, sino vivir pues de, digámoslo así, del día a día, de cosas de trabajos que se hacen temporalmente, pero ese tipo de cosas no da como una tranquilidad, no da como una paz al saber que de pronto ya puedes tener un ingreso estable para poder solventar a tu familia. Así que luego de este tiempo salió una oferta laboral en un campo que pues nunca había experimentado, que era las ventas, y nos presentamos, hicimos el proceso en la empresa. Pero algo curioso de esto, y es lo que quiero destacar con mi testimonio: hacer las cosas por nuestros propios méritos o por nuestras propias fuerzas o creer que vamos a lograr las cosas sin que nadie nos ayude y sobre todo sin el apoyo de nuestro Dios es algo que comúnmente tenemos en nuestra mente. Así que yo asistí a ese proceso. Créanme que siendo cristiano, asistiendo a la iglesia, fue algo que no coloqué en mano de Dios, sino que me presenté porque pensaba que por mis capacidades yo podía quedar. Y de hecho, quedé seleccionado dentro del equipo y demás. Pero al iniciar el proceso, hubieron algunas cosas. Entre esos, pues bueno, sabemos que por fidelidad nosotros no laboramos en el día sábado. Y eso es más que todo es una fidelidad al Señor. Así que en medio del proceso, la persona que nos estaba entrevistando, porque fue una entrevista grupal, digamos que hace la pregunta del millón. Si alguien tiene algo que decir o quiere aportar acerca del proceso, este es el momento de decirlo. Ya después de esto no hay ninguna reversa. Así que yo entre mí ahí sentado decía, ¿será que lo digo o no lo digo? ¿Es este el momento de hablar o callar? ¿Será que hablo ahora o callo para siempre? Y créanme que tomé la decisión equivocada. Decidí callar y no decir nada. Y como les decía al principio, el Señor utiliza experiencias en nuestra vida para moldear nuestro carácter. Así que en ese momento pasaron a lo largo 4 meses en los cuales yo estaba trabajando con esta empresa. No asistía los sábados. Hasta que el día el supervisor de equipo se acercó a mí y me hizo la pregunta: Darwin, ¿por qué tú no estás asistiendo los días sábados? Porque digamos que no era una camisa de fuerza asistir. Digamos, un día a presentarse. Uno podía trabajar durante la semana. Si uno cumplía las metas durante la semana, podía descansar un día. Y yo hacía pues, entre comillas, me esforzaba lo más posible durante la semana para cumplir con mi meta y el sábado no asistía. Pero esto se vio reflejado a lo largo de estos 4 meses. Él se acercó a mí y me preguntó y me dice: Darwin, ¿por qué tú no asistes los sábados a trabajar? Y yo le expliqué. Cuando yo le explico las razones, el por qué, él se queda callado y la expresión de él o lo siguiente que me expresó fue: ¿y por qué el día de la entrevista no lo dijiste?
ustedes podrán imaginarse por lo menos cómo me sentí yo en ese momento. Porque ya algunos de mis compañeros tenían conocimiento de que yo era adventista. Créanme que yo en ese momento me sentí conmigo mismo, me sentí abrumado, triste y sobre todo decepcionado porque le había fallado a Dios. Así que luego de eso se inició un proceso, la empresa a nivel interno, eso escaló, hablaron conmigo y pues el contrato declinó. Solamente duré 4 meses en esa empresa. Cuando al correo me llega la notificación, me sentí aún más frustrado de lo que me había sentido anteriormente. Yo en el momento sentí rabia, sentí ira, sentí odio, estaba enojado con Dios porque yo expresaba entre mí y decía, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Así que este tipo de experiencias, lo que a veces nosotros vemos en nuestra mente finita porque no vemos el panorama completo lo ve Dios, pero en nuestra mente finita creemos que nosotros estamos solos en esta tierra, pero no es así. Estamos con Dios que siempre nos apoya. Y créanme que yo a veces me suelo preguntar y yo digo, si en ese momento yo hubiese hablado, hubiese comentado, digamos que yo hubiese tenido mucho más tiempo laborando en esa empresa, incluso hoy en día estuviese en esa empresa. Pero no fue así. Entonces muchas veces nosotros nos encargamos también de, por miedo, por ciertas circunstancias de no hablar, de no decir, de no expresarnos, porque puede pasar algo. Incluso llegamos a mentir muchas veces por el miedo a qué nos dirán o cómo reaccionará la otra persona, en fin. Pero lo que sí quiero resaltar de todo esto, bueno, fue una experiencia que me enseñó, primero que todo, a depender mucho más de Dios, a estar mucho más conectado con Él, a sobre todo, pues, consultar antes de. Y bueno, gracias a Dios, el Señor ha sido bueno, maravilloso conmigo. Y pues lo que quiero dejarle a cada uno de nuestros oyentes con este testimonio es que a pesar de las circunstancias que podamos vivir en nuestra vida, ahí está Dios. Dios siempre está allí dispuesto a podernos escuchar, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, si nos sentimos tristes, si nos sentimos solos, si sentimos que nadie nos escucha. Créanme que Dios está presto siempre a podernos escuchar cuando nosotros lo necesitamos. Y qué bonito es tu fidelidad. Yo me acuerdo que incluso lloré para que tú lograras encontrar trabajo. Y te quiero regalar este versículo tanto a ti como a nuestros oyentes, y es Salmo 37:3. El versículo dice: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dice un versículo también que todo obra para bien, y qué bonito es que Dios nos recompensa, y también Él llega un momento que nos hace que podamos escucharlo. Entonces, si de pronto este ha sido el espacio para que tú puedas llegar como a Él, escucharle, decirle: Dios, tomé una mala decisión, tengamos presente que Él no te está castigando a ti, ni a ustedes, queridos oyentes. Si de pronto usted dice: pero y Él le fue fiel, y ahora, ¿por qué no le devuelve? Todo tiene un propósito, y yo les aseguro que Darwin es un anciano de iglesia, la Iglesia Central de Soledad de Barranquilla, y es muy fiel. Él participa en diferentes ministerios, y de alguna otra forma Dios le estará sustentando, porque no hay justo que mendigue pan. Así es. Y continuamos con otro testimonio que será de enriquecimiento espiritual. Bueno, creo que cada una de estas experiencias que he escuchado, ¿verdad?, me ha ayudado a conocer un poco más las voces que me rodean, esas voces que desde su corazón han hablado el día de hoy. Mi testimonio, bueno, hace algunos años, vamos a decirlo así, para no decir que estamos un poquito ya mayores en edad, en mi más bien infancia, voy a remontarme a esos añitos atrás, viví una experiencia que me enseñó que la comunicación es integral, la salud es integral, y que todos merecen ser escuchados, no importa su edad o la situación que estén pasando. Imaginemos que yo tenía unos 7 años aproximadamente, y yo fui una niña, que no hay otra manera de decirlo, enfermiza. Pasé por muchas dificultades de salud en mi infancia temprana. Podría relatarles cómo saltaba de un padecimiento a otro. Empecé con problemas de reflujo gástrico, terminé teniendo infecciones constantes en los riñones, y a raíz de todas esas experiencias en mi infancia desarrollé lo siguiente:
no era capaz de comunicar el malestar físico que sentía. Y si se imaginan que no era capaz de comunicar una dolencia física, mucho menos una emocional. Me parecía tal vez un poco lo que también vivió Melissa, una carga. Mis dificultades de salud, tanto físicas como emocionales, una carga para una situación difícil familiar, porque en ese momento preciso en el que les cuento esta experiencia, fallecía mi abuela materna. Mi hermano llegaba, ¿verdad?, como nuevo miembro de la familia y todo convergió en el mismo momento. Entonces, dentro de tantas emociones, una pérdida, una bienvenida, un nuevo miembro, a mí me parecía que lo último era una dificultad de salud. Yo decía, en mi familia no hay espacio para una carga emocional más. Y bueno, a mis escasos 9 años decía, no puedo expresar esto. No encuentro el espacio y no encuentro a quién decirle esto. En ese momento mi padre pasaba por un alcoholismo, mi abuelo igual. Mi mamá recién de un parto no encontraba a quién. No encontraba y yo decía, ¿a quién le cuento? Que ya no esté saturado, que ya no esté absorbido en sus propias dificultades emocionales. Bueno, así pasaron los días. Más concretamente, ¿qué me pasaba? Empecé a desarrollar un constante dolor en mi espalda, en mis pies. Siempre tuve un problema con mi sistema óseo. Digamos que es lo que en la medicina se llama hiperlaxitud, ¿verdad? Cuando el niño tiene más flexibilidad. Esto puede ser ventajoso cuando ustedes hacen actividad física, deporte. Pero en mi caso representó una dificultad. No hacía deporte, no lo encaminé bien y tendía a dislocar mis articulaciones, mis muñecas y mis tobillos. ¿Qué pasaba? Empezó a agravarse el problema en esa edad. El dolor de espalda era constante. Nunca lo expresé. Pasaron 1 y 2 años. Cuando el problema se vuelve grande, cuando mi mamá, un día lo recuerdo tan claro, ¿verdad? Como si hubiese sido ayer, esas experiencias que marcan nuestro crecimiento. Y es que mi mamá me dice, hazme un favor y párate ahí frente al espejo. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y ella me dice, párate derecha. Yo le digo, estoy parada derecha. Estoy parada sobre los 2 pies. Me dice ella, no estás derecha, párate bien. Ella me toma de acá de la parte de arriba de los hombros y me intenta acomodar y me dice, no estás derecha. ¿Qué pasa? Bueno, al día siguiente ella se va conmigo a urgencias, me atienden, me remiten a lo que es pues pediatría, pero específicamente ortopedia, ¿verdad? Y ahí me dice, no, pues tienes una escoliosis en un grado elevado y eres solo una niña, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se atendió antes? En ese momento mi mamá baja la mirada, se avergüenza frente al doctor y pues empiezo yo a confrontar eso. El no expresar un problema de salud. Y vamos, que ahí les estoy contando el problema de salud físico. ¿Qué decirles de cómo era emocionalmente para mí en mi infancia soportar ese dolor físico y todas las situaciones que pasaban? Tanto recuerdo yo que el día en que fallece mi abuela no fui capaz de llorar porque eran tantas cosas que hice un nudo en mi corazón, en mi mente. No busqué de Dios. Busqué de Dios después de ese diagnóstico. No era yo cercana al evangelio, no conocía realmente la palabra de Dios y después de esa experiencia aprendí a confiar en Él. Empieza el proceso de tratamiento de esa escoliosis, las citas constantes. ¿Qué decirles? Miren, no sé si alguna vez han escuchado, yo lo he compartido en algunas ocasiones con Linda, que está aquí presente, y es que existen unos aparatos de corrección para los problemas, especialmente en pediatría, son twister. Y a mí me colocaron uno de esos. Yo lo llamo una máquina de tortura. Ya son muy útiles, no me malinterpreten, pero son muy difíciles de llevar. Ya hay que dormir con ellos, son unas platinas, hay que ir al colegio con ellos. Algo muy personal que les comparto, cuando yo iba a la escuela a esa edad con este aparato de corrección, esta escuela donde yo estudiaba hacía muchísimo calor. No había aire, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Las mangueritas se calentaban y había unas correas que yo tenía que quitarme 3 correas en cada pierna para poder ir al baño. ¿Qué creen que pasaba con una niña de 8 años que intenta ir al baño a quitarse 6 correas? Difícil. Entonces hubo ocasiones en que incluso tuve algunos percances, ¿verdad? Entonces hablemos también de la parte emocional, de cómo aprender a tratar con eso, a lidiar con decirle a un profesor, a unos compañeros, profe, necesito un cambio de ropa a una edad avanzada. Entonces aprendí la importancia de expresar, siendo una niña. Entendí que es mejor expresar, que nunca mis padecimientos o mis dificultades deben ser minimizadas frente a las de alguien más. Que incluso siendo un niño o una niña, en este caso, merecía ser escuchada. Mis heridas merecían ser tratadas. Hoy, gracias a Dios, estoy sana. De esa parte es un testimonio de sanación. Gracias a ese testimonio
yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Que puso a mi abuela ahí como ese baluarte espiritual. Yo conocí el Evangelio. Decidí bautizarme 1 año y medio después de haber remitido mi diagnóstico de escoliosis. Y bueno, qué decir que Dios es bueno, ¿verdad? En todo momento, cuando estamos dispuestos a buscarles. Así es, Rosana. Gracias por estos testimonios de nuestros compañeros de Voces del Corazón. Y en resumen de este tema, nuestras emociones están profundamente conectadas con nuestra salud mental. Reconocer cómo nos sentimos y buscar apoyo cuando lo necesitamos es un acto valiente y necesario. No estás solo o sola en este camino. Y el profeta Isaías nos lo recuerda en un texto muy conocido que es Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Bueno, querido oyente, y de esta forma le hemos finalizado este capítulo, el número 11, y te esperamos en un próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en Voces del Corazón. Esperamos que este programa les haya proporcionado información y herramientas útiles. Reconocer cómo nos sentimos y buscar apoyo cuando lo necesitamos es un acto valiente y necesario. No estás solo, no estás sola. También estamos aquí con Voces del Corazón. Dios te bendiga. Hasta pronto. Sanando con amor, creciendo con Jesús, Voces del Corazón, tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista.